Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Muy buenas tardes, bienvenidas y, ¿por qué no?, bienvenidos también a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo, en operación técnica don Gabriel Campos. Un abrazo virtual y nuestro agradecimiento por la excelente edición de estas emisiones virtuales de nuestro querido programa, en su tercera temporada. Recordarles que tenemos nuestra página de Facebook que se llama, por supuesto, La Vida en Violeta, y van a ver en los eventos, hay cada emisión tiene su página de evento correspondiente en donde publicamos información sobre las personas entrevistadas, sobre los temas que vamos a tratar. Y en esta tarde tenemos un programa realmente, yo creo que muy, muy lindo. Y vamos a tratar especialmente el tema de la infodemia, este bombardeo de noticias, ciertas o no ciertas, bien intencionadas o con intereses muy mezquinos, desinformación, mitos o información que sí nos puede ayudar y empoderar. ¿Por qué es necesario saber sobre esta infodemia? Porque tenemos que saber que hay información que nos hace bien y otra distorsionada y, como dije, malintencionada, que puede realmente debilitarnos psíquicamente, por empezar, porque crea mucha confusión, pánico y ansiedad, y físicamente cuando se están divulgando prácticas en contra de nuestra salud, inclusive física. ¿Y por qué es importante para las mujeres? Porque, bueno, tenemos que protegernos a nosotras mismas y porque también muchas veces tenemos personas a nuestro cuidado. Por citar un ejemplo, ha empezado a circular el rumor que en estos tiempos no es aconsejable dar de mamar a los bebés. Y eso, por supuesto, es una decisión muy personal y muy libre de cada mujer, pero desde luego es un mito. Y como estos otros mitos que vamos a ir develando, ¿por qué? Porque tenemos la presencia de Magalí de Diego, que es una periodista científica, es decir, una periodista que se dedica a divulgar los temas científicos, de salud también, por supuesto, y en estos momentos esto es muy, muy importante a la hora de afrontar la pandemia, tanto del coronavirus como la infodemia, como dijo la Organización Mundial de la Salud. También vamos a hablar de cómo han gestionado los países con presidentas o primeras ministras, a diferencia de lo que ha pasado con otros países. Vamos a hablar en nuestro segmento de asesoría legal, a cargo de Laura Franco, abogada de familia. Vamos a hablar de divorcio y especialmente qué pasa con los acuerdos de divorcio, cómo podemos protegernos, cómo podemos proteger nuestros intereses y nuestro bienestar. Vamos a una pequeña cortina musical y volvemos. Nadie niega que esta pandemia es realmente preocupante
Estamos hablando de 6.300.000 casos de personas contagiadas en todo el mundo y casi 400.000 muertes por este virus. Hay, sin embargo, buenas noticias, no solo las que tenemos en Argentina, con una gestión presidencial y del sistema sanitario realmente ejemplar, puesta en relieve por la Organización Mundial de la Salud, con una mortandad de 0,63%. Pensemos que en España e Italia ha habido una mortandad de un índice de el 10 y 12%, ¿no? Decíamos que la gestión gubernamental es esencial y también la responsabilidad ciudadana. Vamos a ver qué pasa con los países gobernados por mujeres. De 200 países hay solo 6 en estos momentos gobernados por mujeres, terrible, pero esos 6 casos lo han hecho realmente muy bien. Vamos a analizar cada uno. Tomemos, por ejemplo, el caso de Angela Merkel, que es una científica de formación científica, tiene un doctorado en química cuántica y trabajó por varios años en investigaciones de alto nivel. Esto, por supuesto, ha sido fundamental a la hora de manejar la crisis, pero especialmente porque ha recibido consejo de científicos y científicas. Alemania es el quinto país con más contagios a nivel mundial, pero fíjense que ha logrado mantener la tasa de mortalidad cerca del 1%. Es muy inferior en comparación con sus vecinos de Italia, España, Francia y Reino Unido, en donde es del 10 y 12%. Fíjense qué terrible. Merkel se ha caracterizado por trabajar de la mano con los expertos en salud, por ejemplo, el Instituto Robert Koch, la Academia Nacional de Ciencias de Alemania y el Instituto de Salud de Berlín, son quienes asesoran a la canciller, quien también ha trabajado de cerca con la red de universidades públicas. Ha servido de canal fundamental para que las instituciones científicas y médicas luchen juntas contra el coronavirus. Hay que decir que Merkel nunca minimizó la gravedad de la situación y habló siempre con transparencia y seriedad, como cuando dijo que este era el mayor reto desde la Segunda Guerra Mundial. En Alemania se reportó el primer contagio el 28 de enero y los colegios y comercios no cerraron totalmente, solo quedaron los esenciales. Decíamos que Merkel siguió las recomendaciones de sus científicos y empezó a realizar pruebas masivas en Alemania, el mismo modelo exitoso de Corea del Sur, y efectuaron 2 millones de tests. Y esto ha sido clave para mantener una tasa de mortalidad. La cifra de personas recuperadas supera la de casos nuevos. Por supuesto, es otro tiempo de pandemia, es otra infraestructura. Estamos hablando de un país con una infraestructura sanitaria que no ha sufrido los recortes que sufrió, por ejemplo, Argentina. Dice Merkel, estamos caminando sobre una fina capa de hielo y aún falta mucho para regresar a la vida de antes. Un desconfinamiento mal hecho sería fatal. Y vamos a Tsai Ing-wen, la presidenta de Taiwán, quien también se ha convertido en modelo para el mundo. Ustedes saben que el país está muy cerca del origen del brote, pero el manejo rápido y oportuno logró mantener las tasas de mortalidad y de contagio muy bajas. ¿Cómo lo hicieron? Usaron sistemas de vigilancias para rastrear los posibles contagios y así diagnosticarlos a tiempo. Por supuesto, al comienzo del brote
realizaron pruebas a los pasajeros provenientes de esta ciudad y luego en enero el país canceló todos los vuelos provenientes de China. ¿Qué otro ejemplo de gestión excelente de una mujer líder nacional? Es el de Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, quien cerró las fronteras el 19 de marzo y a los pocos días decretó la cuarentena. La tasa de contagio y mortalidad no llega a 1%. Recordemos que en Argentina la tasa de mortalidad es 0,63. Realmente un triunfo de la gestión y de la responsabilidad ciudadana. Se levantó el confinamiento con estrictísimas medidas para que las personas salgan solo si es necesario, como aquí, y expresa Ardern, hemos hecho lo que pocos países han logrado, detuvimos una ola de devastación. ¿Y qué pasa en los países escandinavos? En Dinamarca, la primera ministra Mette Frederiksen reaccionó muy rápidamente. Fue uno de los primeros países en cerrar las fronteras y el 13 de marzo decretó la cuarentena. Fíjense que Europa está a varias semanas de distancia en fases de la pandemia y nosotros tuvimos la cuarentena decretada muy oportunamente el día 20 de marzo, es decir, una semana después que Dinamarca. Reabrió guarderías, colegios y algunos negocios. En Islandia, en cambio, Katrín Jakobsdóttir logró contener la pandemia gracias al testeo masivo. Estamos hablando de una población de 300.000 personas en toda Islandia, por supuesto, que es muchísimo más fácil, pero bueno, esto permitió que todos los ciudadanos accedieran a pruebas de COVID-19 gratuitamente, tuvieran síntomas o no, y cerró lugares de congregaciones masivas. Los colegios y guarderías siguen funcionando. En Finlandia, ¿qué les ayudó? El cierre oportuno de fronteras y la cuarentena nacional, que como en Argentina ayudaron a que el sistema de salud no colapsara. La primera mujer en gobernar Finlandia, fíjense qué suerte tuvieron los finlandeses, Sanna Marin, con solo 34 años hizo frente a la pandemia satisfactoriamente y del total de contagiados casi la mitad se han recuperado y su tasa de mortalidad es muy baja. Sanna Marin tuvo una estrategia especial y es aliarse con influenciadores que comparten información basada en datos reales, ¿no? Luego hablaremos de la infodemia. Estos influenciadores que comparten información basada en datos reales a sus miles de seguidores en redes sociales. Y bueno, ya se ha levantado la cuarentena, aunque mantiene medidas de distanciamiento social. Y por último, hablemos de Erna Solberg, que es primera ministra de Noruega, que impuso la cuarentena rápidamente y desde su primer caso, el 26 de febrero, empezaron a realizar miles de pruebas para contener la propagación del virus. Y en el país, los niños de preescolar o jardines infantiles ya regresaron a clase, varios comercios también reabrieron, ¿no? Aunque muchos ciudadanos consideran que el gobierno ha relajado las medidas muy pronto. Y esto ha sido un poco un recorrido de la gestión de las mujeres líderes. Hemos tenido inspiración del artículo Coronavirus, ellas al mando de la crisis, de la sección de líderes de la publicación La Semana. Aparecido el día 25 de abril. Vamos a un primer tema musical y volvemos. Estás escuchando
La vida en Violeta, por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Y seguimos con La vida en Violeta. Tenemos en entrevista a alguien muy, muy excepcional. Se trata de Magalí de Diego, quien es periodista científica. No se preocupe. ¿Cómo estás, Verónica? Ya nos va a contar qué es el periodismo científico, una de las primeras preguntas. ¿Cómo estás, Magalí? Qué gusto tenerte en La vida en Violeta. Muchas gracias por la invitación y por esta presentación tan cálida, de verdad. Magalí, vos sos integrante de una red de periodistas científicos. Bueno, tengo que decir a la audiencia que yo supe de esta red en Argentina y supe de Magalí porque participé en un conversatorio sobre comunicación y Chagas. Y Magalí dio un aporte brillante, ya la van a escuchar, así que bueno, ahora la he vuelto a contactar y nos va a contar sobre qué es esto de la infodemia, cómo manejamos tanta información, si es buena, si es mala, en fin. Así que la primera pregunta, Magalí, ¿qué es esto del periodismo científico? Sí, suena como rimbombante, así como que estuviésemos hablando de algo muy complejo, pero en realidad el periodismo científico es como un subgénero, una especialización del periodismo que difunde y divulga en la sociedad el conocimiento que se produce en la ciencia y la tecnología, así como el periodismo deportivo informa sobre tenis, básquet, fútbol. Bueno, los periodistas científicos, que somos profesionales de la comunicación, del periodismo, buscamos comunicar la ciencia y la tecnología a un público no especializado, o sea, que no tenga que ver, que se vincule directamente con la ciencia o la tecnología, y que pueda comprender qué es lo que está sucediendo en los laboratorios, en los centros de investigación del país, de una forma fácil, aunque no sea un experto en química o biomecánica. Por eso para nosotros es fundamental hacerlo de una manera amena, entretenida, apelando a metáforas o a ejemplificaciones, pero que bueno, no por eso pierda una mirada crítica, ¿no? Siempre las mujeres nos hemos interesado, yo recuerdo particularmente con mucho cariño a mi abuela, que desde siempre leía revistas como Muy Interesante o las secciones en la revista Selecciones o en Ciencia Hoy, simplemente para informarse de cuestiones, sobre todo en ese caso de salud, para cuidar a los que tiene a su alrededor, a los que quería, y bueno, siempre hemos estado un poco metidas en el mundo de la ciencia, aunque a veces parece que los hombres son los que abordan la ciencia o son los encargados de ella. Las mujeres siempre hemos tenido un rol, así que por suerte hay muchas periodistas científicas que están llevando adelante esta tarea, esta misión, que es divulgar la ciencia y la tecnología para no perder de vista nunca lo importante que es. Hemos tenido años donde se han reducido los espacios mucho de la ciencia y de la divulgación científica también, y bueno, en tiempos de pandemia, como estamos ahora, en tiempos de coronavirus, podemos ver lo importante que es, ¿no? Ya lo habrán visto, como vos decías, con Carolina Carrillo, que es una de las investigadoras que desarrolló el kit de detección del coronavirus y pasó justo por el programa hace muy, muy poquito, ¿no? Lo importante que es la ciencia en la sociedad. Absolutamente, absolutamente. ¿Y por qué no nos hablas de esta red de periodistas científicos? Porque, claro, uno dice científico, es alguien que está en un laboratorio, que está trabajando en cosas incomprensibles, pero no, la ciencia y la tecnología es lo que hacen que uno pueda curarse, pueda prevenir las enfermedades, pueda manejar bien una tecnología, por ejemplo, ¿no? Pueda seguir estudiando a pesar de que haya este aislamiento, en fin. Es muy importante esta divulgación que ustedes hacen. Y contanos muy, muy someramente sobre especies, se llama, ¿no es cierto? La red
Sí, de periodistas. ¿Es única en sí, Argentina? Sí, somos los únicos, nos nucleamos, digamos, se llama Especie por Es Periodismo Científico, es un colectivo de muy reciente formación. Lo que tiene de particular a otros grupos es que todos venimos del ámbito público, de universidades, de institutos, de centros de investigación, y desde nuestro rol de comunicadores y periodistas nos dedicamos al periodismo científico. Nos pueden buscar en redes sociales para acceder a un montón de información. Red Especie es como nos pueden encontrar. Y bueno, nos encargamos de alguna forma de nuclear todo lo que se está haciendo en institutos y lo que están haciendo nuestros compañeros de periodistas en sus distintos lugares de trabajo, ¿no? Yo particularmente trabajo en la Universidad Nacional de La Matanza. Es importante, muy importante el trabajo de las universidades nacionales. Se viene haciendo un gran trabajo en torno al desarrollo del periodismo científico, que requiere trabajar la información, las notas, las columnas, con un rigor que quizás no sucede en otros temas, en otras secciones. Y bueno, la Universidad de La Matanza hace varios años ya que creó como una división especial que es Agencia CETIS, CTYS. Los invito también a todos a que entren en la página, que es www.cetis.com.ar. Hay un montón de información vinculada a la ciencia, a la salud, al medio ambiente, trabajada de forma sumamente rigurosa, ¿no? Es un sitio muy confiable. Y bueno, un poco la idea de este colectivo nuevo es replicar estos modelos, ¿no? Así como sucede con Agencia CETIS, pasa con tantas otras agencias de divulgación científica y universidades que tratan estos temas con suma seriedad. Yo quisiera recomendar a las mujeres que nos están escuchando y por supuesto a todos los que nos están escuchando, que consulten estas páginas que ha mencionado Magalí, y también en la página de La Vida en Violeta, en el evento que pertenece a esta emisión, he puesto varios videos y varias notas y bastante información en donde se ve que aprender sobre ciencia o tecnología no es para nada aburrido. Les puedo decir que los videos que he visto han sido muy, muy interesantes, muy ágiles y un gusto verlos, ¿no? A ver, Magali, ahora vamos al punto más álgido del tema, ¿no? Y es, bueno, estamos siendo bombardeadas con información Sí, fiable, información no fiable, información hecha para crear pánico, información difundida o creada con fines de empoderamiento y otros con fines de desempoderamiento, de intereses partidistas o de interés público. Es toda una gran masa que la Organización Mundial de la Salud ha denominado infodemia. Contanos qué es esto, por favor, porque está muy bien escuchar exactamente de alguien como vos, especializado en este campo. ¿Qué es la infodemia? ¿Qué es este ametrallarnos con información que crea angustia, etcétera, u otra que es buena y es legítima, digamos? Sí, hoy en día es verdad que estamos atravesando una pandemia que es la del coronavirus, pero también hay otra pandemia muy grande y muy importante que es la de la desinformación. Hoy el periodismo científico ha tomado mucha relevancia, sobre todo en los últimos meses, por el contexto del coronavirus, pero también ha mostrado que hay mucha información errada, malintencionada, no chequeada, y que no siempre todas las voces, todas las personas que hablan sobre estos temas en los grandes medios de comunicación son especialistas o periodistas científicos.
sobre todo en tiempos donde también nos informamos mucho por redes sociales y circula información que cualquiera puede publicar. Hoy en tiempos de infodemia, ¿no? Donde circulan tantas fake news o noticias falsas, porque la infodemia también es eso, ¿no? Es ese bombardeo constante de información que recibimos, que nos hace muy difícil poder tamizar o filtrar qué es verdad y qué no, porque nos llega tanta información constantemente que es muy complicado discernir, y estas noticias falsas o fake news son moneda corriente, ¿no? Es muy importante para nosotros que trabajamos con temas tan delicados como la salud, poder contar con herramientas para identificar esta información no chequeada de rumores, teorías conspirativas, que hay un montón, estudios que no son concluyentes o que todavía no están validados por la comunidad científica, y muchas veces se toman como si fuesen verdades. Un poco a eso refiere la idea de esta infodemia, ¿no? De cuidarnos a nosotras y cuidar al resto que nos rodea de toda esta información que nos llega y no podemos procesar o filtrar a ver qué es verdad y qué no. Excelente, mil gracias, Magalí. Vamos a seguir con esta entrevista, pero antes vamos a un tema musical. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Y seguimos en La Vida en Violeta hablando sobre esta infodemia, como dice la Organización Mundial de la Salud. Tenemos a Magalí de Diego, periodista científica, en nuestra entrevista. Las mujeres somos consumidoras natas de esta información y de desinformación y malinformación, y uno de los afanes especiales, del interés especial que tenemos, es justamente saber informarnos sobre las formas de protegernos a nosotras mismas, y muchas de las que estamos a cuidado de menores o de ancianos, de mayores, por supuesto proteger a los demás. Por eso es muy importante que las mujeres nos empoderemos desde el conocimiento, ¿no? Decían, la verdad os hará libres, ¿no? Entonces, digo, por supuesto para los hombres también es muy importante la información, pero las mujeres, que muchas estamos a cargo de familias monoparentales, necesitamos saber realmente que es cierto, ¿no? Hemos escuchado desde medios, como mencionabas, he visto en televisión un titular que era 2 años de cuarentena, por ejemplo, ¿no? Sí. El fin del mundo, directamente, ¿no? Y un mapa de China que, bueno, forma parte del tráiler que elaboré para esta emisión. El fin del mundo, o cosas como, bueno, desde el presidente de Estados Unidos que dice que de pronto hacer gárgaras con cloro, o tomar cloro, o inyectarse cloro, podría ser una cura del coronavirus. Y de hecho las agencias especializadas en Estados Unidos han dicho que habían tenido cientos de consultas, sí, porque claro, la gente lo cree, porque viene de figuras de poder. ¿Cómo hacemos para protegernos de esto? Bueno, nosotros desde Especie, desde este colectivo que les contaba hace un ratito de periodistas científicos, hemos desarrollado como un decálogo para periodistas para comunicar contenidos científicos en tiempos de infodemia, justamente, y de alguna manera se puede adaptar para el lector o el oyente, con algunos consejos quizás, que arrancan sobre todo con recurrir a fuentes oficiales, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a estadísticas y a temas de salud. Son los organismos que nos van a brindar información
que pasó por un proceso y que está científicamente validado. Así que recurrir a las páginas o a las redes sociales de los ministerios nacionales o provinciales, de organismos internacionales, son instituciones que tienen el aval de la comunidad científica y que ha pasado, como decía, ¿no?, por un proceso de verificación. A veces también puede sonar como obvio, pero buscar especialistas, expertos, que trabajen puntualmente el tema del que nosotros queremos informarnos. Parece una obviedad, pero hay muchas veces que se habla de temas de salud muy específicos y se entrevista a personas que son del ámbito de la salud o que son científicos, pero no necesariamente trabajan sobre ese tema en particular. No por ser científico de cualquier área, el conocimiento es validado. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Si vamos a hablar, por ejemplo, de Parkinson, un médico clínico nos puede dar su visión de la enfermedad, pero no es una persona que se dedique puntualmente a investigar esa patología. Entonces, cuanto más especializado sea la persona que nos está hablando sobre ese tema, mucho más confiable y mucho más rica va a ser la información para nosotros. Y también hay que tener mucho cuidado con las entidades privadas, no porque sean malas a priori, quizás tienen las mejores intenciones y la información que están brindando es válida y certera, pero probablemente tengan intereses detrás de esa información que brindan y quizás, por ejemplo, nos están contando sobre un tratamiento que ellos nos pueden ofrecer y nosotros nunca nos vamos a enterar que hay otras opciones también que quizás son más asequibles o más accesibles para nosotros. Así que recurrir a fuentes oficiales, especializadas y en lo posible de organismos internacionales o estatales suele ser una buena manera de filtrar un poco esta información, ¿no? Nosotros, los periodistas, por si hay alguno que me está escuchando, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hablar de tratamientos en salud, pero el lector o el oyente también tiene que ser muy cuidadoso a la hora de buscar información. Siempre que leamos títulos que sean muy sensacionalistas sobre posibles curas o tratamientos mágicos, que es como, bueno, hace años que esta enfermedad existe y de repente un grupo en Sudamérica encontró la cura a través de la piel de una rana y si yo me froto la crema 3 veces por semana me curo de tal enfermedad, ya sospechemos, porque ahí hay algo que no está siendo totalmente certero, ¿no? Esos títulos sensacionalistas de encontraron la cura o el tratamiento que cura, bueno, rápidamente chequear la información y el estadio del estudio, porque muchas veces estos datos son certeros, pero no es lo mismo cuando una investigación está en lo que se llama fase de laboratorio, que vendría a ser como el primer proceso que se hacen los investigadores, que obviamente va a arrojar resultados, pero quizás no son resultados que se puedan aplicar en humanos, o quizás está en estadio de estudio de animales, y funcionan los animales, pero los animales no son iguales a nosotros. Entonces todavía no está en la fase clínica. Bueno, estas fases nos van indicando cuán avanzado está la investigación, ¿no? Y también otro consejo, si se quiere, sería que cuando hablamos o buscamos información sobre grandes problemáticas o como es el caso del coronavirus, no quedarnos solamente con el tratamiento, la cura, quién lo hizo, cómo se aplica, sino buscar otros enfoques que enriquezcan nuestra mirada sobre la problemática. La ciencia, creo que ya lo habíamos dicho, pero es política y está atravesada por esta dimensión. No es solamente un investigador inmaculado vestido de blanco que está encerrado en un laboratorio como en una torre alejada. La ciencia busca mejorar a la sociedad y la calidad de vida de una población. Por eso es tan importante mantenerla activa y reconocer su importancia. Entonces, buscar notas e información sobre esa problemática o enfermedad que querramos acceder
que provenga, por ejemplo, de las ciencias sociales y aborde una problemática de salud desde la mirada de las ciencias sociales. Bueno, esto seguramente nos aporte nuevos datos y nuevas dimensiones de esta enfermedad o de esta problemática, ¿no? Creo que para todos es un momento ideal la cuarentena para ampliar este concepto de qué es la ciencia, porque la ciencia va mucho más allá de los tubos de ensayo. Las ciencias sociales son un claro ejemplo de todo esto. Absolutamente. Y después, bueno, porque ya que hablas de las ciencias sociales, recordar, lo hemos dicho varias veces en La Vida en Violeta, que el 75% del personal de enfermería somos mujeres. Y las personas a cargo de cuidados de menores o de ancianos somos mujeres. Por eso es tan importante manejar una información fiable, la más amplia posible, sin obsesionarnos, por supuesto, porque la salud también tiene que ser mental. Sí, eso es otro tema muy importante, ¿no? No querer encontrar cosas donde no la hay o buscar información por demás. Siempre recurrir a un especialista, a un médico, va a ser mucho más certero. Absolutamente. ¿Querrías enviar algún mensaje a nuestra audiencia, Magalí? Que recurran mucho a los medios locales, que revaloricen los medios locales, los medios provinciales. Nosotros desde Agencia CETIS y desde Especie siempre promovemos la comunicación federal de la ciencia y esto es fundamental y también podría ser parte, mira, de uno de los consejos, ¿no? Porque muchos medios, grandes medios de comunicación, al estar anclados en capital, en Buenos Aires, tienen una perspectiva porteñocéntrica, o sea, que hablan para todo el país, ¿no? Pero se hace foco en investigaciones, en voces, en cifras que son de Cava. Y con el coronavirus, por ejemplo, se habla de la capacidad del sistema sanitario y casi siempre se refiere a capital. ¿Y qué pasa con el resto del país? ¿Dónde podemos encontrar esa información? Bueno, recurrir a las fuentes locales puede ser de mucha ayuda para conseguir datos que les interesen y no perder de vista el valor que tiene esto, ¿no? La comunicación de la ciencia y estos espacios, como el que nos estás brindando hoy vos a nosotros, para poder discutir de estos temas y profundizar toda esta información que nos viene bárbaro. Y lo último, ¿qué mensaje le darías a los comunicadores y las comunicadoras porque hay una gran responsabilidad? Lo que yo digo va a ser tomado en serio en principio, entonces, ¿qué mensaje nos podrías transmitir? Yo creo que tenemos todos una oportunidad mágica en las manos. Es un momento donde todo el mundo nos está escuchando, donde podemos transmitir un montón de conocimiento y darle voz a un montón de personas que tienen mucho para decir, como fue el caso que vos contabas, ¿no? Del conversatorio de Chagas. Hay muchas historias para contar. Hagámoslo con cuidado, con responsabilidad y manteniendo este rigor científico, sobre todo en lo que es mi área, ¿no? Los investigadores pasan su vida entera dedicada a investigar un tema y nosotros con un título mal puesto en 5 minutos podemos arruinar una investigación o una idea que vienen trabajando, como es en el caso del Chagas, ¿no? Que tanto se habla del mal de Chagas. Solo el hecho de poner la palabra mal en una nota puede dar una connotación negativa para alguien que tiene esa enfermedad, que tiene una vida detrás, ¿no? No es solamente un paciente con Chagas, es una persona que vive y bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar ese trabajo que hacen todos los investigadores y la sociedad en general, así que a estar muy cuidadosos. Excelente, mil gracias, Magalí de Diego, periodista científica, un gusto de haberte tenido en La Vida en Violeta y seguiremos hablando en el futuro. Muchísimas gracias, los invito a todos a entrar en la página de la agencia y a buscarnos en redes sociales a la red. Estás escuchando
La vida en Violeta, por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Escuchamos a La Mara en el tema Que Duela. Y antes Rihanna cantaba Only Girl, mientras que en el primer tema musical Eugenia Moore, cantautora jujeña, nos regalaba La Sed de la Tierra. Y ahora el momento del segmento de asesoría legal a cargo de Laura Franco. Nos va a hablar sobre divorcio y convenio conyugal. Hola Verónica, un saludo a la audiencia. Hoy voy a hablar de un tema que fue una de las modificaciones con mayor repercusión a nivel informativo que introdujo el Código Civil y Comercial, que es el tema del divorcio. Y lo traigo al programa porque, si bien es cierto, como recién dije, en su momento fue una de las modificaciones más comentadas, y sin perjuicio de que pronto se van a cumplir 5 años de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, aún hoy existe en algunas personas cierta confusión en cuanto al proceso de divorcio. Y esta confusión por lo general se presenta en un momento de vulnerabilidad, como es atravesar una crisis matrimonial que nos ponga de cara al divorcio, por lo que me parece que resulta de gran utilidad que las mujeres estén informadas para hacer valer sus derechos. Quienes han pasado por un divorcio saben que se viven situaciones dolorosas y que en muchos casos el divorcio acentúa situaciones de violencia física, psicológica, económica preexistentes, o bien resulta ser el disparador de ellas. Mucho más aún si se ventilan situaciones de la intimidad familiar para tratar de demostrarle a un juez quién fue culpable y quién inocente de la frustración del proyecto de vida en común. Es por eso que el sistema de divorcio-sanción que tenía el Código de Vélez, en el que existían causales por las que podía solicitarse el divorcio y un periodo probatorio en el que las partes exponían intimidades familiares, fue reemplazado por un divorcio en el que cualquiera de las partes puede solicitarlo sin importar el tiempo que llevan de matrimonio y sin que tengan que invocar causal alguna, pero sí con la obligación de efectuar una propuesta de convenio regulador que busque una solución al conflicto y no que el proceso judicial sirva para aumentar aún más la conflictividad que ya viene transitando esa pareja o grupo familiar. Es decir, que la modificación que introdujo el Código Civil y Comercial en esta materia implicó un cambio de paradigma, eliminando el divorcio contencioso en el que se recurría a un juez para que determine qué integrante de ese matrimonio había sido culpable del quiebre del mismo, por el de recurrir a la justicia con una propuesta pacificadora que mire hacia adelante y no hacia el pasado. Que aunque las partes no logren llegar a un acuerdo, no se erige el proceso de divorcio en sí mismo como un motivo más de profundización del conflicto, porque no se ventilan situaciones dolorosas e íntimas en los tribunales. Ahora bien, ¿en qué consistió concretamente la modificación? En primer lugar, como ya lo dije, no se indagan causales del divorcio. Se trata de un divorcio incausado o sin expresión de causas. En segundo lugar, se suprimieron los plazos mínimos que debía esperar una persona para poder solicitar el divorcio y se suprimió la doble audiencia que tenía prevista el divorcio por mutuo acuerdo. En tercer lugar, se debe presentar juntamente con la solicitud del divorcio un convenio regulador en caso de que ambos o ambas integrantes de la pareja soliciten el divorcio. Y en el supuesto de que solo un integrante lo solicite, debe hacerlo juntamente con una propuesta de convenio regulador. ¿Qué implica el convenio regulador? En primer lugar, es un requisito de admisibilidad de la demanda, es decir, que si solicito el divorcio sin la propuesta de convenio regulador, previo a que se corra traslado de esa solicitud de divorcio, el juez me va a mandar a que presente la propuesta. En segundo lugar, si la propuesta efectuada por uno o una de los cónyuges o las cónyuges no necesariamente debe ser aceptada por el otro u otra, quien puede realizar una propuesta distinta y en ese caso el juez convocará una audiencia para tratar de llegar a un acuerdo en común. En tercer lugar,
Y muy importante, la falta de acuerdo entre las partes no suspende el dictado de la sentencia de divorcio, evitando de esta forma los divorcios eternos que existían con la legislación anterior. En cuarto lugar, la falta de acuerdo o si la propuesta perjudica en forma manifiesta a alguna de las partes, se resuelven por el procedimiento que prevea la ley local, pero se dicta la sentencia de divorcio. ¿Qué significa esto? Que si yo no me puedo poner de acuerdo en alguno de los puntos que debe contener esa propuesta de convenio o en el convenio regulador, el juez no puede no fallar, no dictar el divorcio por falta de acuerdo. Eso se va a ventilar de acuerdo al proceso que en cada provincia esté previsto para ese tipo, un proceso de alimentos o de cuidado personal de los hijos, etc. Pero lo importante acá, como lo dije recién, es que el juez debe dictar el divorcio. ¿Y qué debe contener esa propuesta de convenio o el convenio regulador? Debe contener cuestiones relativas a, primero, la atribución de la vivienda, es decir, quién se va a quedar viviendo en la vivienda que compartía ese matrimonio. En segundo lugar, la distribución de los bienes. En tercer lugar, las eventuales compensaciones económicas entre los o las cónyuges. En cuarto lugar, el ejercicio de la responsabilidad parental. Es decir, se va a tratar de regular en esta instancia cómo va a ser el régimen de comunicación de los hijos, los alimentos debidos a los hijos, el cuidado personal de los mismos. Otro punto que debe contener, esos son los puntos obligatorios, y después debe contener toda otra cuestión, puede contener toda otra cuestión que los o las cónyuges consideren necesarias incluir, siempre pensando hacia el futuro y de acuerdo a lo que a ellos les parezca importante, lo que varía de acuerdo a la dinámica de cada pareja. Por ejemplo, en una propuesta que me tocó realizar, se contempló un régimen de comunicación de una mascota. Lo que para otra pareja podía ser algo insignificante, para esa pareja era muy importante que quede regulado porque la pareja tenía un afecto y un cariño muy especial por la mascota que había sido durante mucho tiempo la única compañía que habían tenido hasta que nacieron los hijos. Otro de los puntos que deben ser tenidos en cuenta con respecto a los convenios reguladores son el tema de la eficacia. El juez, para asegurar la eficacia del convenio regulador, puede solicitar que se otorguen garantías reales o personales. El convenio regulador puede ser revisado y esto es importante que se tenga en cuenta. Si las partes logran un acuerdo, el convenio se homologa judicialmente, es decir, que adquiere fuerza de sentencia y ante el incumplimiento procede la ejecución de ese convenio por la vía ejecutiva. Esto no significa que no se pueda cambiar nunca más. Justamente las relaciones familiares tienen un dinamismo que hace que si la situación fáctica tenida en cuenta al momento del convenio cambia, también se pueda cambiar el convenio. Por ejemplo, si se modifica la cuota alimentaria pautada a favor de los hijos o se produce un cambio en el cuidado personal de los mismos, porque los hijos crecieron, porque quisieron ir a vivir con el otro progenitor. Es decir, hay un sinnúmero de situaciones que pueden variar y en consecuencia se puede solicitar la modificación del convenio aunque ya esté homologado. Todos y todas sabemos que ante un conflicto que nos pone de cara al divorcio debemos consultar con un abogado o con una abogada, pero es importante contar con una noción general de cuáles son las situaciones que se nos van a presentar y conocer nuestros derechos. Y ese es precisamente el objetivo de esta intervención, que espero sea de utilidad para tu audiencia. Muchas gracias, Verónica, y hasta el próximo programa. Mil gracias, Laura. Muchas gracias, como siempre, tu aporte generoso y, bueno, súper preciso y súper claro.
Y esto ha sido todo por hoy en La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo, en operación técnica don Gabriel Campos, y sigamos cuidándonos, seamos solidarias y solidarios, protejámonos, informémonos debidamente y nos vemos el próximo martes en una nueva emisión de La Vida en Violeta. Un abrazo a todas. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes. Tu radio, FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy, Argentina.